avanzado parte de ella en lo que son los talleres que hemos tenido a nivel de la virtualidad, que es una temática netamente clínica, como es exodoncia en odontopediatría. El objetivo de esta temática es que para cuando se haga el retorno a la atención de los pacientes, ustedes tengan que aplicar todos los contenidos teóricos y puedan ser desarrollados de una manera adecuada para la práctica, que ustedes tengan competencias necesarias en el campo quirúrgico de la cirugía menor y la técnica específica de exodoncia simple de piezas primarias. ¿Qué consideraciones hay que tomar en cuenta a la hora de pensar en la técnica de exodoncia de los dientes de leche en un niño? La base fundamental para empezar la técnica quirúrgica está en la base, en una buena técnica anestésica. Ustedes ya han llevado con la doctora Carla Miranda lo que es anestesia local de piezas primarias como parte teórica, y con mi persona en los rotes también hemos analizado consideraciones técnicas, anatómicas de lo que es anestesia local de dientes de leche. Una buena técnica anestésica nos va a proporcionar un tiempo adecuado de trabajo para que no sea una maniobra traumática en el paciente infantil. Entonces, todo parte de una buena exodoncia con la técnica anestésica local. Las maniobras deben ser correctas y delicadas. Cuando se habla de maniobras correctas y delicadas, estamos hablando del uso adecuado del instrumental, saber las limitaciones del uso de los botadores o elevadores, que inclusive muchos autores indican que están totalmente contraindicados en la técnica quirúrgica de una pieza primaria, salvo que sean de hojas muy delgadas. Generalmente utilizamos solamente al sindesmótomo como elevador. Luego, la aprehensión de la corona a través de los forceps. No podemos hacer una aprehensión superficial, tiene que ser una aprehensión donde las uñetas de nuestros forceps agarren completamente el área de la furca para evitar de que inclusive la corona se nos fracture. Y una técnica radiográfica previa correcta. Sin una radiografía previa, podemos cometer iatrogenias como el desalojo hasta inclusive del germen permanente cuando tenemos molares cuyas raíces son muy convergentes a nivel apical, todavía no se ha producido una buena risólisis de la pieza primaria y están agarrando, englobando al germen permanente. Y si no tenemos esa consideración, al momento de hacer la extracción podemos desalojarlo al germen permanente de su cripta. Entonces, la radiografía es la que nos va a indicar si realizamos o no odontosección de las piezas primarias, en el caso de los molares. Luego, hay que tener consideraciones psicológicas. El niño, a partir de los 3 años de edad, en esa etapa preoperacional, en esa etapa fálica, en ese momento, por la conciencia que tiene de su organismo, conciencia de todo su cuerpo, sabemos que tiene un miedo terrible a cambios corporales, y es el miedo a la castración, es el miedo a la mutilación que nos habla Freud. Entonces, la pérdida de una pieza primaria, por más niño colaborador que sea, siempre va a darle un conflicto psicológico. Y hay que manejar como el duelo a la pérdida del órgano dentario, explicándole de que, bueno, tu dientecito está enfermo, pero vas a tener un nuevo diente. Siempre hay que darle el chance al recambio de la pieza dentaria. Pero doctor, ¿cómo yo le voy a hablar eso si está perdiendo una 4-6, por ejemplo? Una 1-6, un permanente. Nosotros podemos saber de qué es una pieza permanente. El niño no va a entender si va a venir un premolar y demás. Porque por más que pierda una pieza 1-6, una 4-6, sabemos que ese sector va a ser luego reubicado a un segundo molar, ¿no? Y eso no lo sabe el niño, pero hay que darles esas explicaciones previas. Inclusive hay que explicar a los papás de las complicaciones que conlleva hacer una exodoncia en su hijo. Mire, es un niño chiquitito y tenemos que extraer. Y no vamos a irnos por una extracción a una anestesia general, a una sedación. Habrá que explicar al papá de que hay la posibilidad de que se tenga que utilizar maniobras de restricción física para la extracción, de que puede haber complicaciones en el momento de la exodoncia
y que lastimosamente la pérdida prematura de un órgano dentario siempre conlleva alteraciones de la oclusión, pérdidas de espacio, migraciones de los gérmenes. Mientras más prematura sea la pérdida de una pieza primaria, más vías anómalas de erupción van a existir de las piezas permanentes y que pieza extraída, pues ese espacio tiene que ser mantenido. Y hay que explicar las sensaciones postoperatorias y preoperatorias y transoperatorias. Preoperatorias, hay que explicar lo que va a acontecer con las sensaciones de la anestesia, pero esto no en niños chiquitos menores de 5 años, esto va a ser en niños mayores de 6, 7 años de edad, que tu dientecito se va a dormir, pero se va a despertar llegando a tu casa. Siempre tener el espejo en mano para que el niño vea de que no se está deformando la cara, que solamente se ha dormido ese lugar, que se va a despertar ese sector. Luego, las explicaciones postoperatorias. En el momento de que tú llegues a tu casa, se va a ir despertando tu dientecito, no puedes morderte, no tienes que estar succionando tu labio, rascándote el cachete. Ya en el momento de la misma exodoncia se tendrá que explicar, a ver, trae tu dedo, vas a sentir como que se movería, sin embargo eso no es dolor, si realmente tú tienes alguna molestia intensa, me levantas la mano, yo paro. O sea, acá en la técnica quirúrgica realmente las técnicas de manejo conductual son importantes, la orientación de la conducta, los refuerzos positivos, por más de que llore el niño, siempre se da un refuerzo positivo porque está perdiendo un diente. No se van a sorprender si está todo isquémico, está muy bien anestesiado, ustedes están con el elevador, el niño no se queja y a la hora de agarrar con el forceps, de hacer la prensión, el niño empieza a llorar. Es por tema más que nada psicológico, más que fisiológico, porque sabe que ya está pronta la pérdida de su diente, por todo lo que hemos hablado. Y los efectos de la exodoncia siempre hay que hablarlos, sobre todo al papá, qué consecuencias van a ser. Y en un niño, idealmente, es el último tratamiento que debemos realizarlo. Cuando ya realmente nos hemos ganado la confianza del niño, hemos transformado la conducta del niño a ser colaborador, al final se realizan las exodoncias. Pero hablar de técnica quirúrgica es también pensar en que hay pacientes de riesgo endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana es una patología donde se establecen bacterias a nivel de las válvulas del corazón y pueden causar daño cardíaco. Esa es la endocarditis bacteriana. No todos los pacientes son considerados a riesgo de endocarditis bacteriana. ¿Quiénes son los niños susceptibles a esta patología? Son los pacientes portadores de válvulas cardíacas que ya han tenido una operación cardíaca previa, protésica. Pacientes con enfermedad cardíaca congénita, por ejemplo, una cardiopatía congénita, una endocarditis bacteriana previa, un paciente con congestión vascular. Esos niños son susceptibles a endocarditis bacteriana y los de enfermedades reumáticas. En ese caso, uno siempre tiene que hacer una cobertura antibiótica profiláctica. Quiere decir evitar la infección. La profilaxis antibiótica, la Asociación Americana de Cardiología, da cómo hacer esta cobertura profiláctica. No es una cobertura antibiótica normal, habitual. Habitual quiere decir cuando tenemos un absceso, una fístula, cómo vamos a controlar la infección. No, esto es evitar la infección, no tratarla. Por eso es profilaxis. Eso se tiene que entender. Profilaxis antibiótica es una terapia que evita que se dé una infección por la técnica quirúrgica, ¿sí? No está tratando la infección, está evitando a la infección. ¿Qué tipos de profilaxis? En régimen estándar vamos a tener a lo que es la amoxicilina. La amoxicilina es uno de los antibióticos, es un betalactámico de tercera generación, muy noble en la prevención de infecciones y tratamiento de infecciones de origen odontogénico. Deme un momentito, por favor. Creo que están ingresando. Un segundo. Entonces, en ese sentido, la amoxicilina es nuestra primera alternativa
Como profilaxis antibiótica, la amoxicilina se administra 2 gramos por vía oral en niños 1 hora antes del procedimiento. O sea que cuando hablo de profilaxis antibiótica, estoy hablando de una dosis de ataque que se llama, que esta vendría a ser nuestra dosis de ataque, esos 2 gramos por vía oral es considerado como dosis de ataque 1 hora antes de hacer la cirugía. Y luego una dosis de mantenimiento que es de 50 miligramos por kilogramo peso 6 horas después, ¿no? Entonces, después de haber hecho la cirugía. Cuando el paciente es alérgico o hipersensible a los beta-lactámicos, ¿sí? Y no puede tomar amoxicilinas, penicilinas, ampicilinas, podemos irnos a la clindamicina. La clindamicina va a ir en una dosis de ataque de 600 miligramos por vía oral y una dosis de mantenimiento de 20 miligramos por kilogramo peso 6 horas después. O también la citromicina. Si usamos la citromicina va a ser de 500 miligramos vía oral 1 hora antes y 15 miligramos por kilogramo peso 6 horas después. Si no puede tomar por vía oral, porque pónganle que es un niño que tiene mucho reflejo nauseoso, tiene una hiperacidez gástrica, no puede recibir por vía oral algún medicamento, podemos utilizar la ampicilina de 2 gramos también, intramuscular o endovenosa, y 50 miligramos por kilogramo peso, luego ya como 6 horas de mantenimiento. Si es hipersensible y tampoco puede tomarla, seguimos con la gran alternativa de la clindamicina. El manejo odontológico de estos pacientes con riesgo de endocarditis bacteriana consiste en que las visitas deben ser siempre periódicas, mínimamente 3 veces al año, para controlar biofilm, para que no exista gran cantidad de bacterias en la cavidad oral. No pueden tener restos, no pueden tener fístulas, no pueden tener abscesos estos pacientes, porque pueden migrar estas bacterias por plasma, el torrente sanguíneo, y causar la endocarditis bacteriana. Entonces, son pacientes de alto riesgo. Es por eso que se utiliza mucho lo que son las clorexidinas en gel, en enjuagues. Siempre desinfectar la región de trabajo previa a la anestesia con iodopovidona o con clorexidina también en el sector de punción. Tratar por cuadrantes, o sea, menos citas, tal vez rehabilitar en una cita todo el cuadrante superior derecho, en otra cita el superior izquierdo, hacer menos citas y controlar signos en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces ahí están los cuadros. Esto voy a subir a la plataforma para que ustedes tengan estos datos. Ya en el tema de extracción, siempre para el niño va a ser una agresión a su esquema corporal, ¿no? Dice, no solo se debe saber la técnica, también comprender y respetar las emociones. Por eso, aunque lloren sus pacientes al momento de hacer una exodoncia, no nos descontrolamos. Siempre le damos un refuerzo positivo, le damos comprensión al niño. El odontólogo no debe realizar una extracción en niños si no están los papás. Jamás vamos a hacer una técnica anestésica, una exodoncia si no está presente el padre, porque no sabemos cómo puede reaccionar el niño. Y si está solito, Dios no quiera, le viene una reacción de hipersensibilidad al anestésico y no está el papá, entonces puede ser hasta de tema legal bien complejo. Entonces, la extracción, el momento preoperatorio, siempre parte de una buena historia clínica, tener los datos bien precisos, un examen clínico muy minucioso, ver la pieza, hacer palpación del área, observar grados de movilidad, etcétera, para saber si va a ser muy compleja o no la técnica. Y para eso nos vamos a valer de diagnósticos por imágenes. Si es que es un niño que tiene una enfermedad de base, siempre examen de laboratorio, hemograma completo, coagulograma. Y si vamos a hacer la exodoncia de una pieza donde radiográficamente nos encontramos con un quiste o con un tumor benigno y demás, siempre ya interconsulta con el cirujano maxilofacial para hacer un examen anatomopatológico. Las consideraciones previas entonces están dadas por esa historia clínica detallada,
ver si requiere de profilaxis antibiótica o no, diagnosticar formas, número de raíces, grado de rizólisis, se está reabsorbiendo más una que la otra, cuánto de raíz todavía tiene, y tener firma del papá. Siempre tenemos que tener el consentimiento de que el papá está de acuerdo para la realización de la extracción. Evitar comentarios dramáticos por parte de los papás. Ay, ahora te van a sacar, ¿qué va a pasar? Ucha, y ahora le va a doler, doctor. No, yo necesito seguridad del parte del papá. Comentar lo que hemos dicho, las sensaciones del niño y la influencia de la pérdida, ¿no? Hay casos donde existen oligodoncias, donde nos falta un diente definitivo y hay que mantenerlo al diente de leche toda la vida, por así decirlo, para que mantenga ese espacio. Las indicaciones para las exodoncias son caries, traumas por motivos ortodónticos, que se hagan exodoncias seriadas, por ejemplo, de premolares, extracciones de dientes de leche por falta de espacios, por problemas de erupción, por problemas económicos, o sea que tengamos que tomar la alternativa de una exodoncia porque no va a poder pagarnos una endodoncia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no puede acceder a pagar la endodoncia más la corona. Es triste, pero no nos queda de otra. Si estamos en el campo, por ejemplo, y no tenemos ni materiales para hacer bien los tratamientos, la exodoncia no nos queda de otra de esas piezas. Por problemas periodontales, donde ya han perdido bastante hueso, por anquilosis, que hace que el diente se retenga mucho tiempo, ya tiene que recambiar, sin embargo, sigue fijo el diente dentro de la boca, o por anomalías dentarias. En dentición permanente siguen siendo las mismas indicaciones, ¿no? Caries, trauma, ortodoncia, problema económico, razones médicas, pacientes donde no se pueden hacer conductos de piezas permanentes porque son susceptibles a endocarditis bacteriana, a sepsis, entonces tiene que perder nomás el diente, y anomalías y problemas de erupción. Las contraindicaciones, inmadurez psicológica. Cuando vamos a hacer extracciones en niños muy chiquititos, nada colaboradores, Frankel tipo 1, y son varias piezas las que tienen que perder y van a haber muchas técnicas anestésicas, ahí se justifica el uso de la anestesia general. Cuando no tenemos la verificación radiográfica previa del germen, si no tenemos el germen, no tenemos radiografía, no podemos hacer la exodoncia. En casos de infecciones agudas, celulitis, abscesos, cuando está en etapa aguda no se hace la exodoncia. Se da la cobertura antibiótica y se planifica después de 3 días de toma del antibiótico recién la extracción. Por problema inmunológico, tiene que estar primero equilibrado su sistema inmune para que no podamos producir riesgo de sepsis. Luego, por temas de coagulopatía, si tenemos algún antecedente de una discrasia sanguínea, no podemos hacer una exodoncia sin interconsulta médica. Tenemos que pensar que puede venir hemorragias por enfermedades generales graves o porque el papá no ha firmado. Muchachos, esto va a ser fundamental a la hora de hacer nuestros tratamientos en el retorno de la clínica. No se van a aceptar en primer lugar niños que ustedes traigan a la clínica. No es que yo le he traído, que es mi sobrinito, que es mi primito, que es el hijito de mi casera. No. Niño que no esté con el papá o con la mamá no va a ser atendido en la clínica. Si se van a hacer las extracciones, si no hay la firma del papá en un documento físico, no vamos a extraer. Son consideraciones legales, chicos, que tienen que tomarlos muy en cuenta. Ya como es la técnica, depende del grado de rizólisis. Si la pieza está muy movilizada porque ya se ha reabsorbido mucho la raíz, va a ser una técnica sencilla, no amerita odontosección, inclusive a veces solamente se utiliza el sindesmótomo para debridar el anillo de Collinger de la pieza y que solamente salga la pieza con simples movimientos de sindesmótomo. Si tiene una rizólisis atípica, quiere decir una raíz más grande que la otra, hay que evaluar la raíz más grande, si va a salir fácilmente o no, o vamos a necesitar inclusive odontosección.
La toma del forceps. Fíjense cómo está agarrando el forceps. El forceps está entrando hasta el área de la furca. Es importante que el forceps agarre bastante a la corona. Peor cuando tenemos dientes que están con IGDA 6, por ejemplo, donde si tú agarras superficialmente con el forceps y no hasta el fondo, no bien hasta el cuello clínico del diente, anatómico, perdón, del diente, puede explotar la corona. Entonces hay que hacer una sujeción bien profunda. Siempre la radiografía me va a mostrar inclusive la cercanía de las raíces al germen, cuánto está bajando el germen, para evitar de que por agarrar mal al diente de leche, lo desalojemos al diente definitivo. Las raíces son siempre curvas, nacen cerca del cuello. Entonces, cuando tenemos raíces que están más largas, mal reabsorbidas, una gran alternativa es la odontosección. Si son superiores y vamos a hacer odontosección, siempre es empezar extrayendo la raíz palatina y luego las vestibulares, porque la palatina es la más grande. Entonces ya vamos a tener más campo visual para sacarlas a las vestibulares. En los inferiores, si hacemos odontosección, vamos a extraer primero idealmente la distal y luego la mesial. Mucho cuidado con el germen. El instrumental. Los forceps siempre son de menor tamaño y son de menor tamaño para que se camuflen en nuestras palmas de la mano. Por eso son chiquititos. Tienen un mango y una parte activa. La gran diferencia entre el forceps de primarios y forceps de permanentes radica en que sabemos que en los permanentes, para los molares superiores, los forceps en la parte activa tienen uñeta y bocado, ¿no? O sea, tienen doble. En cambio, en los superiores es doble uñeta. Esa es la diferencia entre un forceps de primarios y de permanentes. El de primarios tiene doble uñeta y esto es para que sujete bien hacia el área de la furca y no resbale el forceps, porque las coronas de los dientes de leche siempre son más convexas y terminan radicalmente hacia el cuello, tienen cuellos delgados. Entonces, para que no se parta y para que agarre bien, los forceps de los primarios son de doble uñeta. Esa es la forma de toma, siempre camuflarlo al forceps. El forceps no tiene que estar a la vista del niño, no tiene que estar ahí en el bracket porque el niño puede asustarse y por eso son pequeños. Siempre tiene que agarrarse con todos los dedos de la mano, bien sujetado el forceps para que no resbale. El uso de los botadores o sindesmótomos. Podemos utilizar un elevador o un botador, pero de hoja muy delgadita. Un elevador o forceps que sea de hoja ancha, que sea de hoja mediana, es totalmente contraindicado porque inclusive los movimientos pueden desalojarlo al germen. Nosotros usamos lo que es el sindesmótomo y el sindesmótomo con la hoja recta nos puede servir para hacer ligeros movimientos de luxación. La luxación tiene que depender mucho de si es anterior o si es pieza posterior. En piezas anteriores, las luxaciones siempre tienen que ser para llevar la raíz hacia vestibular y alejar la raíz del germen. Si nosotros luxamos hacia, llevando la raíz hacia palatino, vamos a chocarlo al germen del permanente y podemos desalojarlo de su vía de erupción o producir una alteración. En los molares es de alto riesgo. Las luxaciones tienen que ser ligeras porque podemos desalojarlo al germen. Nunca vamos a hacer movimientos de rotación. Los movimientos de rotación y el colocado de un sindesmótomo no podemos hacer el movimiento en rotación porque vamos a llevar las raíces, pueden chocarlo al germen del permanente y desalojarlo del sitio. Entonces, por eso es tan discutible el uso de los botadores en piezas primarias, botadores o elevadores, ¿no? Eso mucho hablan algunos autores, la mayoría hablan de elevadores, antes se hablaba de botadores, ¿no? Entonces, ahora son los dos términos que si ustedes lo leen en algún libro, saben que botadores son elevadores, ¿no? Mucho cuidado con el germen permanente. Luego, el sindesmótomo nos va a servir, sabemos que su uso es para el desprendimiento del anillo de Coniger. Pero en la pieza primaria basta con la sonda exploradora
y hacemos el debridamiento, porque las fibras son muy lábiles, las fibras de Sharpey, del anillo de Collinger, son muy lábiles, o sea, quiere decir que son muy débiles, muy delgadas. Y entonces con una sonda exploradora podemos realizar, y es lo más adecuado, lo que es el desprendimiento del anillo de Collinger. Puede utilizarse también como elevador, lo que habíamos hablado, y las cucharetas de alveolo no se usan para piezas primarias. Nosotros luego, perdón, se me ha ido a otro lado por mi batería. Las cucharetas de alveolo las usamos para la limpieza del alveolo de piezas permanentes, no de piezas primarias. No vamos a curetear el alveolo de una pieza de leche, porque podemos dañarlo al germen. Lo único que nosotros hacemos es alveoloplastía. Entonces extraemos al diente, no cureteamos, por favor, no se curetea lo que es el germen, y vamos a solamente comprimir las tablas del alveolo, lo que se denomina alveoloplastia. Tampoco suturamos, no es necesario suturar, salvo que hagamos una exodoncia de múltiples piezas y nuestra brecha quirúrgica sea grande. Por ejemplo, que yo tenga que extraer a la 4.6, la 8.5 y la 8.4. Entonces, tengo una brecha grande, se me puede contaminar, se me puede infectar. En ese caso, sí se realiza suturas. ¿Por qué no hacemos sutura de piezas primarias? Porque va a formar un tejido muy fibroso de reparación. Sabemos que hay una cicatrización por segunda intención. Entonces, cuando hacemos una sutura, no nos va a hacer un tejido fibroso que nos va a dificultar la erupción del permanente. Por eso no hacemos sutura en piezas primarias. La posición del operador para el maxilar siempre es 45 grados, para las piezas inferiores es 90 grados. Siempre tenemos que tener a mano lo que es equipo de aspiración para que inclusive los coágulos sanguíneos que se estén formando, la hemorragia, nos muestre un campo quirúrgico más limpio. La mano libre del operador siempre debe estabilizar la cabeza y los dedos apoyados en los rebordes alveolares. Es como que agarrar con el pulgar y con el índice el reborde alveolar para evitarnos fracturas de tablas. Entonces ahí estamos viendo, fíjense el pulgar y el índice sujetando el reborde alveolar y estabilizando lo que son las uñetas de la parte activa del fórceps para evitar fracturas alveolares. Los dientes temporales del sector anterior son las piezas más simples. Sus indicaciones de exodoncia son por caries severas que ya no pueden ir a tratamientos endodónticos o por traumas. La anestesia, ya hemos hablado, es por grado de risólisis, siempre captar bien hacia el cuello, el agarre debe ser profundo. La técnica siempre luxar hacia el lingual, eso quiere decir la corona va hacia el lingual para que el ápice vaya hacia vestibular. Entonces ahí se aleja del germen. Si no, podemos causar daño al germen. La corona luxada hacia palatino, ¿no? Hacia adentro, y el ápice se va hacia adelante. Entonces, luxamos, luego hacemos rotación y tracción. Esos son los movimientos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo jamás la corona hacia vestibular, no hacia vestibular. Porque si no, el ápice va a ir hacia palatino y va a chocar al germen. Si no, es al revés. La corona hacia palatino y el ápice se va hacia vestibular. Miren cuán sujetado, bien al fondo está. Para los molares superiores tienen una gran convexidad cervical. El forceps debe entrar así, bien por debajo, chicos, bien por debajo. No tengan miedo, si está bien anestesiado, que ingrese hasta adentro el forceps. Desinserción gingival, luxación palato-vestibular, aquí no hay problema, podemos hacer movimientos hacia palatino, hacia vestibular, de fuerza ligera, pero continua. Eso quiere decir uno mayor hacia palatino, otro hacia vestibular. Y ojo, si se fracturan las raíces, usamos los elevadores o el periostótomo o sindesmótomo. Siempre, fíjense, el agarre de la uñeta profunda.
Para los inferiores, sabemos que los molares por anatomía, ustedes han tallado jabones, tienen un tubérculo de Zuckerkant. Tenemos esta parte bien abultada, entonces agarrar en la uñeta del forceps, podemos desgastarlo ligeramente para que realmente haya buena sujeción. El forceps de ir ahí bien adentro, bien profundo, agarrar bien hacia el área de la furca. Depende mucho de la risólisis, hay que tener mucho cuidado. Y vamos a hacer luxaciones vestíbulo-linguales. Ahora, esto depende de qué molar voy a extraer. Para los primeros molares inferiores, la luxación ideal es hacia solamente lingual, por las tablas. En cambio, para los segundos, hacia vestibular. Entonces, hay diferencia. Para el primer molar se luxa solamente hacia el lingual y para el segundo molar inferior se luxa solo hacia vestibular por el grosor de las tablas. Las recomendaciones posoperatorias: morder una gasa media hora, no escupir, no gaseosas, no hay necesidad de ningún tipo de enjuague, que agüita con sal, agüita con manzanilla, no puede eliminar el coágulo. Si se enjuaga y escupe, elimina el coágulo y el coágulo es la base de la cicatrización. ¿Cuándo podemos recomendar enjuagues de clorexidina o agua oxigenada de 20 volúmenes? Cuando hemos hecho extracciones de muchas piezas en el sector. Ahí sí. Pero si no, no hay necesidad. Compresas frías, si hemos hecho una extracción complicada, hemos tardado mucho, hemos lastimado este sector porque el niño se nos ha movido y demás, compresas frías podemos hacer de 10 cc media hora, cada media hora, frío, frío, y hielito en el sector. Siempre la dieta debe ser blanca y blanda por una semana, no puede condimentos, no puede gaseosas, no puede cebollas, no puede ketchup o mayonesa, salsas de ninguna clase. El cepillado bucal de ese lugar es mejor no realizarlo el día de la extracción, ya a partir del día siguiente, con un cepillo de cerdas finas, de cerdas extra suaves. Y no gaseosas para que el carbonato de la bebida carbonatada, toda gaseosa tiene gas, ese no retire el coágulo. Las complicaciones pueden ser intrínsecas en plena intervención. ¿Qué puede suceder? Que desalojen al germen, que causen fracturas de tabla, que se partan las raíces, que hagan comunicaciones bucosinusales, por ejemplo, en la extracción de primeros o segundos molares definitivos. Por eso la radiografía es fundamental. Esas son las complicaciones del mismo momento. Complicaciones extrínsecas son de acuerdo a la edad que no quiera el niño, el estado general del niño o enfermedades. Según el tiempo de evolución hay inmediatas, ¿no? Las mediatas, que se complique con infecciones porque no hizo caso, porque llegó directo a la casa a comer, a jugar fútbol y le ha llegado tierra inclusive a la boca. Hay que dar muchas recomendaciones y hay que darles de manera escrita al paciente. Luxaciones por uso incorrecto del instrumental, por una eliminación excesiva de tejido óseo, que causen lesiones periodontales del diente vecino, que extraigan otro diente, como ha sucedido en la facultad, que en vez de extraer el 4 han extraído el 5 por no darse cuenta, por no ver bien las cosas. Abulsiones de otros dientes, porque las raíces son cónicas, cortas, por mal apoyo del elevador, por una fuerza excesiva, abulsionen al germen de la pieza permanente. Hay que tener mucho cuidado, muchachos. Remoción de obturaciones de los dientes vecinos, que con el elevador, el force, ¡pac!, han golpeado al diente de al lado y le han desobturado su resina. Que se lo trague al diente de leche por mala posición del paciente o abulsión en el germen permanente. Entonces, con esto, queridos muchachos, estamos terminando nuestra clase teórica que no hemos podido avanzar la anterior clase, que ha sido exodoncia de piezas primarias. Su parcial es este día miércoles. Ya está confirmado, la doctora ya les ha indicado el horario. Las preguntas son diversas. Hay de complementación, abierta, selección múltiple, falso verdadero. Está estipulado los tiempos de acuerdo al número de preguntas, o sea que todo está estipulado como ha sido el anterior parcial. A estudiar, queridos muchachos, y cualquier duda, escriben en el grupo de WhatsApp respecto al parcial. Los horarios ya están confirmados. Muy bien, queridos chicos, estamos entonces concluyendo nuestra clase
teórica. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre extracción de dientes de leche? ¿Dudas, preguntas, muchachos? Doctor, una pregunta, ¿este tema también entra al parcial? De las temáticas del parcial vamos a escribir ahora, porque había una planificación. La doctora va a confirmar cuáles eran las temáticas que ingresan, por favor. Eso hoy se va a confirmar. Está bien, doctor, gracias.